La iglesia de Dios, paso a vosotros. Antes que tomen sus lugares, mis hermanos, les invito a que me acompañen a leer algunos versículos que encontramos en 2 de Corintios capítulo 4, versos 1 al 5. 2 de Corintios capítulo 4, versos 1 al 5. Y no sé, mis hermanos, si se ve el título del tema en las pantallas, pero el título de mi tema es: me molestan ciertas predicaciones. Y le decía a mi esposa este título y decía, híjole, está un poco fuerte, dice. Pero vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos? Es un tema de reflexión para cada uno de nosotros, para su servidor primeramente, y después para todos ustedes también, como hijos e hijas de nuestro Dios. Y estamos ahí, mis hermanos, 2 de Corintios 4, versos 1 al 5, demos lectura todos juntos a una voz. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. También nuestro hermano Isidoro y nuestra hermana Vilma nos van a ayudar a leer versículos. Así que esténse preparados, mis hermanos. Gracias por aceptar esa invitación. Mis hermanos, dice el título: me molestan ciertas predicaciones. ¿Eso pasará en esta localidad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué pasará? Piénsenle, mis hermanos, ¿por qué pasará? Pero vamos a ver, mis hermanos, vamos a desarrollar este tema. Vamos por partes. Estos versículos, mis hermanos, ¿quién está hablando aquí? ¿El apóstol quién? Pablo. Y dice el apóstol Pablo, habla de por la misericordia de Dios, dice, han sido encargados el trabajar en anunciar el Evangelio. ¿Quién tiene este cargo de anunciar el Evangelio? Principalmente. Pues todos, pero principalmente el ministerio, los predicadores, ¿verdad? Los pastores que ven por el rebaño. Y los está instando, los insta a no desmayar, los insta a que se esfuercen, que no actúen con astucia y principalmente que no falsifiquen la palabra de Dios. Sigue diciendo. Después dice en el versículo 5, que leímos todos juntos, claramente nos dice algo muy, muy importante, mis hermanos. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que no nos predicamos a nosotros mismos? ¿Qué piensan que significa eso? Porque yo les estoy predicando a ustedes. Nuestro hermano Lázaro estaba dando el tema a ustedes. Nos estamos predicando a nosotros mismos. ¿Eso significa? ¿Sí o no? Nuestra hermana Blanca tenía una... Exactamente. Gracias, mi hermana Blanca. Cuando dice no nos predicamos a nosotros mismos, quiere decir que cuando yo me paro aquí, mis hermanos, cuando cualquier predicador se para aquí enfrente de ustedes, no estamos hablando de nuestra propia palabra. Estamos hablando de la palabra ¿de quién? De Dios. Y en este ejemplo que daba Pablo dice, no hablamos de nosotros mismos, hablamos de Jesucristo, del Evangelio. Y nosotros somos siervos de Dios, siervos
de Jesús. Bueno, dice siervos por Jesús. ¿Siervos de quién? Pues de la iglesia. De todos los que nos sentamos, que nos esforzamos a llegar a este lugar, a escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos siervos de ustedes. Y no hablamos de nuestras propias palabras, hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, que solamente por Jesucristo podemos llegar al Padre y obtener esa salvación. Nuestro hermano Isidoro, por favor, si nos ayuda con la siguiente lectura, y les invito a todos que pues también vayan y lean con su vista, nuestro hermano Isidoro, Efesios capítulo 4, versos 7 al 15. Efesios capítulo 4, versos 7 al 15. Dice del 5, ¿verdad? Del 7 al 15. Dice, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Isidoro. Mis hermanos, versículos muy hermosos. En estos versículos, mis hermanos, nos dice que fueron dados ciertos cargos. ¿Y para qué fueron dados estos cargos, mis hermanos? ¿Para qué fueron dados los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los doctores? ¿Para qué fueron dados? Para enseñar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dicen los versículos? ¿Qué dice el versículo 12? Para perfección de los santos. Muy bien. Para la obra del ministerio, para que nos enseñen, para que nos instruyan la voluntad de Dios. Y sabiendo la voluntad de Dios podemos ponerla por obra. Y poniendo por obra la voluntad de Dios podemos ir perfeccionándonos, mis hermanos. También dice que es para edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos, dice, un varón perfecto. Obviamente cuando dice varón se refiere pues a todos nosotros, a hombre y a mujer, para que lleguemos a ser perfectos. Y dice que ya no seamos niños fluctuantes que nos llevan para acá, para acá, para acá y para allá, por doquier, dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina, y para que crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, ¿quién? Cristo. Estos trabajos, mis hermanos, tienen un propósito. El predicador, dice, los apóstoles, los profetas, los doctores, los pastores, los evangelistas tienen un propósito, y es ir enseñando a la iglesia, mis hermanos. Ir enseñando
y para poder seguir creciendo en nuestra fe, creciendo en nuestro hombre espiritual. Porque fíjense, mis hermanos, que lo que pasa es que tenemos la Biblia, sí la tenemos, pero la mayoría de las veces ni la estudiamos, mis hermanos, en nuestra casa. Algunos quizás van a decir, pues yo no necesito que alguien me predique, porque yo puedo estudiar la Biblia yo solo. Y sí es cierto, podemos estudiarla nosotros solos, pero honestamente, ¿cuántos de nosotros la estudiamos en nuestro hogar? Necesitamos de venir a este lugar para que alguien nos predique, porque pues ahora sí, estando sentados aquí, ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios, porque no hay de otra. Y a veces hasta ni estando aquí escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, tienen un propósito, y ese propósito no es para, como decía el versículo anterior, los versículos anteriores, no hablamos de nosotros mismos, hablamos de Dios, hablamos de Jesús, y el propósito de eso es ir perfeccionándonos los unos con los otros para poder entonces recibir la bendición de Dios. El apóstol Pedro también es muy claro, mis hermanos, en los siguientes versículos, cuando habla de la responsabilidad de los ancianos, de los pastores. Nuestra hermana Vilma, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén, gracias, hermana Vilma. Vamos a resaltar algunos versículos, mis hermanos, hablando de lo que dice el apóstol Pedro, de la responsabilidad de los ancianos, de los pastores. Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjense, ¿de quién es la grey? De Dios, no es mía, no es de nuestro hermano encargado, no es de nuestro hermano ministro, es de Dios que está entre vosotros, dice, entre nosotros, teniendo cuidado de ella. Siguiendo ahí en ese mismo versículo, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Fíjense, mis hermanos, que la responsabilidad del predicador, mis hermanos, es pesada y se hace voluntariamente. Pregunto a nuestros hermanos obreros que estamos aquí, ¿algunos de ustedes lo forzaron para que fuera parte del ministerio de nuestro Dios? No. Cada quien recibió el llamado de nuestro Dios. El llamado es de nuestro Dios por medio de alguno de sus siervos. Recibió el llamado y voluntariamente decidió tomar ese llamado para servir a Dios y para servir a su iglesia. Y este servicio, mis hermanos, dice que es de cuidar de ella, de no enseñorearse, de enseñarle a la iglesia. Cuando habla de cuidar de la iglesia, conlleva pues muchísimas cosas, mis hermanos, pero algo primordial es enseñar a la iglesia, enseñar la voluntad de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras que Dios quiere que hagamos? Entonces, mis hermanos, ya vimos con los versículos que hemos venido leyendo, en primer lugar,
el predicador no habla de sus propias palabras. ¿Habla de la palabra de quién? De Dios. Muy bien. Dice que el predicador insta a todos a seguir a Jesucristo, los pasos de Jesucristo para obtener la salvación. Vemos también, mis hermanos, que la obra del ministerio es para edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a tener esa unidad en la fe, para que vayamos perfeccionándonos y para que vayamos creciendo, mis hermanos, en todas las cosas referente a Cristo y a Dios. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, mis hermanos, si todo esto es cierto, ¿por qué nos llegan a molestar ciertas predicaciones? Si es la palabra de Dios, si es para nuestro beneficio, si es para edificar nuestra fe, para crecer en el cuerpo de Cristo, ¿por qué nos llegan a molestar ciertas predicaciones? Porque andamos mal, porque es muestra de que andamos haciendo algo mal. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Por qué nos llegan a molestar ciertas predicaciones? Levanta la mano si le ha molestado alguna predicación en su vida. Van a decir, sí, esta predicación me está molestando. Seamos honestos, mis hermanos, yo creo que a todos nos ha molestado una predicación. A usted no, muy bien, hermano, eso. Muy bien, mi hermano, gracias a Dios, mi hermano. Usted escucha la palabra de Dios. Mi hermano es fuerte. Algunos quizás no tenemos ese nivel todavía, mis hermanos. No tenemos esa fuerza espiritual para recibir la palabra de Dios tal y como es. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Por eso estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. A menudo, mis hermanos, ya dijeron nuestros hermanos de este lado, a menudo nos enojamos, nos molestamos cuando se predica de ciertos temas, porque el escuchar, mis hermanos, el mensaje de nuestro Dios, pues es difícil, porque a veces nos demuestra que estamos haciendo cosas mal. La palabra de Dios, mis hermanos, no siempre es difícil de aceptar. Para algunos es más fácil, como nuestro hermano Prócoro, ¿verdad? Quizás. Para muchos, de hacer tu voluntad. Gracias, mi hermano. Mi hermano, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, nuestro hermano Isidoro. Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios no es siempre fácil de aceptar. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que la verdad o la palabra de Dios es una espada de dos filos. Adelante, mi hermano Isidoro. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, mi hermano Isidoro. Mis hermanos, la palabra de Dios, la verdad de Dios, puede ser dura y desafiante, como dice aquí, dice espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Esta palabra de Dios, mis hermanos, esta verdad de Dios, no es solamente bonita de tener, es necesaria, mis hermanos. La palabra de Dios es necesaria, es esencial para nuestra vida espiritual. Y para, obviamente, pues también la podemos usar y la debemos de usar en nuestra vida literal en este mundo. Es necesaria para nuestra vida y crecimiento espiritual, mis hermanos. Cuando se nos predica de ciertos temas, digamos, por ejemplo, del pecado, de la santidad, del arrepentimiento o de la salvación, pues nos puede ser difícil, mis hermanos, si nuestras creencias,
si nuestras acciones no están alineadas a la voluntad de nuestro Dios. Ahí es cuando se nos hace difícil. Y cuando se nos hace difícil, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues nos incomodamos, quizás nos molestamos. Además, mis hermanos, como ya decían, se nos confronta con nuestras fallas, nuestras debilidades. Y fíjense, mis hermanos, cómo trabaja nuestro Dios, cómo trabaja la palabra de nuestro Dios. Porque la mayoría de las veces nosotros como predicadores hablamos, predicamos de algo, de algún tema, que sin saber está pasando en alguno de ustedes. Está pasando en alguna otra localidad. A veces salimos, vamos a visitar a una localidad, nos dan participación, damos un tema y se nos acercan hermanos después. Hermano, muchas gracias. Yo necesitaba escuchar esto. O yo estoy pasando por esto. Y nosotros sin saber, mis hermanos. Porque nuestro Dios trabaja como Él piensa que es necesario. No como nosotros queremos que se hagan las cosas, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios, pues podemos sentirnos incómodos. Podemos sentirnos quizás hasta avergonzados al ser enfrentados con nuestras fallas, con nuestras debilidades. Y mis hermanos, pues en vez de reconocer nuestras áreas de debilidad, en vez de reconocer y aceptar esa corrección, buscar crecer, ¿qué hacemos? Reclamamos. Nos volvemos defensivos. Nos enojamos. ¿Y con quién nos enojamos? ¿Con la palabra de Dios o con el que está predicando? Con el predicador, mis hermanos. Porque él es el que me está haciendo incómodo. ¿Cierto o no? Seamos honestos. El hermano Prócoro es una excepción, ¿verdad? Mis hermanos, fíjense, ¿qué es lo típico que decimos cuando nos molesta cierta predicación? ¿Qué es lo típico que podemos decir? A ver, hermano. Sí, que venga y que me diga directamente. Nos están apedreando. ¿Qué me sabe? Ya le fueron a decir algo de mí. Que se fije él primero, ¿verdad? Que sea primero él perfecto y después que me venga a enseñar a mí. ¿Qué más, hermanos? Me voy ya aquí, puros regaños. Ya me voy mejor. A veces también llegamos a decir, mis hermanos, ay, si va a predicar ese hermano, pues mejor me salgo. ¿Cierto o no? ¿Qué más decimos, mis hermanos? Yo tengo varios ejemplos, pero quiero que nosotros mismos, este hermano me duerme. Es más, si no me enganchan los primeros 5 minutos de su tema, ya perdió mi atención. Y se están sonriendo, mis hermanos, ¿por qué será? ¿Por qué es cierto? ¿Porque lo han visto o porque lo hemos hecho? Este hermano, puros regaños. Yo escucharía esos temas si me hablara más bonito. ¿Qué más, mis hermanos? Este hermano no sabe ni hablar. Siempre se anda equivocando. Si hablara más elocuente, le pondría atención. ¿Cierto o falso, mis hermanos? Cierto. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestra hermana Vilma, por favor. Job 33, 14. Job 33, 14. Sin embargo,
En una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios nos habla en una, en dos, 3, 4, 5, 1000 maneras. ¿Quién es el que no entiende? Nosotros, el hombre. En vez de que digamos, mis hermanos, en vez de que pensemos, ay, otra vez con la misma predicación, y ya lo predicó el sábado pasado, ¿ya no tiene nada más que predicar o qué? Porque lo decimos, mis hermanos. En vez de que digamos, otra vez la misma predicación, ¿qué deberíamos de pensar? Dice, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. ¿Qué deberíamos de pensar? Parece que Dios nos está mostrando que no hemos entendido lo que el hermano está tratando de enseñarnos. Por eso nos los está repitiendo. ¿Ustedes piensan que Dios va a decir, pues voy a mandar a mi siervo que les predique una vez y si no entienden, pues ya, ahí quedó? ¿Creen que así hará Dios? No. Exacto, mis hermanos. Es hermoso. Muy bien, hermano, gracias. Es hermoso escuchar la palabra de Dios 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces, mis hermanos, será bonito escuchar la palabra de Dios? Las veces que sea necesaria hasta que lleguemos a entenderla. Y es más, hasta cuando ya la entendemos, ¿eso le quita la hermosura a la palabra de nuestro Dios? No. Entonces, ¿por qué nos molesta cuando el hermano habla del mismo tema? Porque somos necios. Es la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué nos va a molestar escuchar la palabra de nuestro Dios? No nos debe de molestar. Algún día, mis hermanos, no vamos a tener esa oportunidad. Y ahorita que la tenemos, a veces, bueno, a veces, no la mayoría del tiempo, a veces desaprovechamos esta oportunidad que tenemos, mis hermanos. Es una bendición poder tener estos obreros en estos momentos que predican la palabra. Dice la misma palabra que va a llegar el tiempo donde no vamos a tener eso. Vamos a querer escuchar y no vamos a poder escuchar, mis hermanos. Mis hermanos, es importante también recordar que, bueno, ya lo dijimos varias veces, los predicadores no hablan en su propio nombre y sus propias palabras, sino hablan en el nombre de Dios y de la palabra de Dios. Cuando un predicador, mis hermanos, habla de un tema controvertido, de un tema difícil, está hablando de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y está compartiendo simplemente lo que Dios dice sobre ese tema, mis hermanos. Mi hermano Isidoro, por favor, si nos ayuda a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nada más esos dos versículos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén, gracias, hermano Isidoro. Aquí, mis hermanos, se nos recuerda que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué me voy a molestar yo cuando alguien, y puede ser un predicador, mis hermanos, pero no necesariamente es un predicador, su hermano, su tío, su papá, su amigo le puede hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué nos vamos a molestar si nos hablan de la palabra de Dios? Si estamos viendo que es inspirada divinamente de Dios. No nos debe de molestar, mis hermanos. Dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y nos repite nuevamente y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que vayamos perfeccionándonos.
Sabemos, mis hermanos, bueno, y hemos repetido en muchas ocasiones que es muy posible, mis hermanos, que en esta vida no lleguemos a obtener la perfección, pero eso no nos debe de detener en el intento, porque es la voluntad de nuestro Dios que vayamos perfeccionándonos. Entonces, mis hermanos, aquí lo importante que hay que recalcar y que quizás sea lo más difícil de este tema, mis hermanos. Es necesario reconocer que nuestra molestia, nuestra ira, nuestro enojo, que sentimos cuando se nos predica algo que nos molesta, ¿verdad? No es necesariamente esa ira, ese enojo dirigida al predicador. Esa molestia no es dirigida al predicador, sino hacia la verdad, la palabra de Dios con la que estamos siendo confrontados, mis hermanos. ¿Se entiende esa parte? Cuando me están predicando algo que no me gusta, pero que es conforme a la palabra de Dios, mi enojo no es contra el predicador. Mi enojo es contra la palabra de Dios, que me está redarguyendo, que me está corrigiendo y no me gusta. Tenemos que tener eso bien claro, mis hermanos. Entender y reconocer eso. En lugar de enojarnos con el predicador, debemos reconocer que el mensaje viene ¿de quién? De Dios. Que pues que no me habla bonito. ¿De quién es el mensaje? De Dios. Si le hablan bonito o si le hablan suave o si le hablan fuerte, ¿el mensaje cambia? No. El mensaje sigue siendo de Dios. Dios a veces habla bonito, suave. Y Dios a veces habla fuerte. ¿Por qué entonces esperamos que a nosotros siempre se nos hable nada más bonito y que no se nos confronte con la verdad? Ahí es donde estamos entrando ya en nuestra carnalidad y por eso nos molesta, mis hermanos, ciertas predicaciones, ciertos temas. Entendamos, mis hermanos, que ese enojo no debe ser dirigido con el predicador, sino que en realidad lo que sentimos dentro de nosotros, ese enojo es contra la palabra de Dios, que nos causa que hasta sentimos que nos da calor ahí estamos sentados en las bancas, hasta sentimos como que no es escozor, no sé, mis hermanos, cuando se nos está diciendo algo y sabemos que nos aplica a nosotros. Qué incómodo nos sentimos, ¿verdad? Y en vez de pensar, Dios está diciendo este mensaje, ¿qué pensamos? Ese predicador ya la trae contra mí. No es la primera, es ya la cuarta vez que dice algo que me aplica. ¿Por qué será? Porque Dios, de una, de otra, dice nuestro hermano Prócoro, 1000 veces nos habla Dios, a veces nosotros somos los que no entendemos, mis hermanos. Proverbios capítulo 9, mi hermana Vilma, Proverbios capítulo 9, versos 8 y 9. Proverbios capítulo 9, versos 8 y 9. ¿Cómo debemos de reaccionar, mis hermanos, cuando recibimos esa corrección, esa palabra de Dios? ¿Con enojo? ¿Nos debemos de molestar o qué debemos de hacer? Proverbios 9, versos 8 y 9. Proverbios 8, 8, 9, ¿verdad? Proverbios 9, 8 y 9. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Amén. Y a la última parte dice... Enseña al justo y crecerá su saber. Amén.
Amén. Gracias, hermana Vilma. Hermanos, cuando recibimos la palabra de Dios, la corrección con humildad, con un corazón abierto, solamente así podemos crecer en nuestra fe. Podemos ir creciendo nuestro hombre espiritual. Es necesaria, mis hermanos, esa corrección. No es bonita, bueno, sí es bonita, pero no solamente bonita, es absolutamente necesaria la palabra de Dios. Las correcciones es necesario para crecer en nuestra vida espiritual. Hay una frase, mis hermanos, que leí que dice lo siguiente: Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Te la repito nuevamente, dice: Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. ¿Ustedes creen que, mis hermanos, que todos los que somos llamados para servirle en este ejemplo, en el ministerio, ustedes creen que todos somos calificados, que todos sabemos hablar, que todos somos oradores, que no nos da miedo de vez en cuando, mis hermanos, que no nos da nervios? Dice, Dios califica a los llamados, no llama a los calificados. ¿Sí, hermano Prócoro? Amén. El consejo de Dios debemos escucharlo. Gracias, mi hermano Prócoro. ¿Qué dicen, mis hermanos, qué dicen las Escrituras sobre hombres ejemplares que han sido llamados y que ellos no se sentían calificados? Vamos a ver dos ejemplos nada más, rapidito, dos ejemplos. ¿Se pueden imaginar cuál sería uno? Moisés, muy bien. Éxodo 4, versos 10 al 12, nuestro hermano Isidoro, por favor. Éxodo 4, versos 10 al 12. Job, muy bien. Dice 4:12. Perdón. 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén, gracias. Amén. Mi hermano. Moisés, Dios lo escogió y Moisés no quería. Yo no sé hablar, yo soy torpe de palabras. ¿Por qué no mejor mandas a alguien que sí está preparado, que sí está calificado? ¿Y qué le dijo Dios? Tú, yo te voy a dar palabra de que hables. Otro ejemplo, mis hermanos. Otro ejemplo. Nuestra hermana Vilma, por favor. 1 Corintios 2, versos 1 al 5. 1 Corintios 2, versos 1 al 5. Y aquí vamos a ver el ejemplo del apóstol, ¿quién? Pablo. 1 Corintios 2, del 1 al 5. ¿verdad? Correcto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciarnos el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Amén. Gracias, hermana Vilma. Dice el apóstol Pablo, vamos a recalcar algunos versículos. Dice el 3, cuando estuve, dice, con vosotros, estuve en flaqueza y mucho temor y temblor. ¿Por qué creen, mis hermanos?
¿Se imaginan al apóstol Pablo que tenía miedo? ¿Tenía temblor? Dice, y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo como un grande orador, mis hermanos? ¿Que sabía cómo comandar al público? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues él dice que no. Dice que él no era un personaje así. Vamos a verlo, vamos a confirmarlo. En 2 de Corintios 10:10, nuestra hermana Vilma si nos puede dar. 2 de Corintios 10:10. Es más, si puede leer el 9 y el 10, por favor. 2 de Corintios 10, versos 9 y 10. ¿Qué nos dice él mismo, el apóstol Pablo, sobre sus cualidades? Adelante, hermano. Porque no parezca como que os quiero espantar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. Amén. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre él mismo? Dice, no los quiero espantar con las cartas que yo les envío, porque muchos de ustedes dicen, sus cartas son fuertes. Mas él dice, estando presencialmente, es flaco y su palabra es ¿qué? Menospreciable. Cuando nos habla en persona, como que no sabe, pero en sus cartas, ahí sí escribe bien firme, bien fuerte. Y entonces, mis hermanos, por eso dice, estuve con vosotros con flaqueza, con temor y temblor. Y por eso, mis hermanos, dice que él se enfocaba, en vez de hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, no como un grande orador, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Y es lo que pasa, mis hermanos, cuando queremos que nos hablen bien bonito, cuando queremos, cuando nos llama más escuchar a un orador que tiene grande sabiduría humana de esta tierra, pero olvidamos, hermanos, la palabra de Dios. ¿Qué será mejor? ¿Escuchar a un grande orador hablarnos de sabiduría humana o con sabiduría humana? ¿O escuchar a un siervo de Dios que hable la palabra de Dios, que lo haga con miedo, con temor, tartamudeando, mis hermanos, que a veces hasta decimos, pues que ni le entendí? ¿Qué sería mejor? ¿Escuchar al grande orador o al que hable la palabra de Dios? Al que hable la palabra de Dios, mis hermanos. Porque fíjense, mis hermanos, que lo que pasa es que la mayoría de las veces o muchas veces ponemos condiciones para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, usando casi los mismos ejemplos que dijimos hace rato. Ponemos las siguientes condiciones para escuchar o para poner atención a la palabra de Dios. La condición es, si va a predicar el hermano fulano, me salgo. Ahí está una condición. Si va a predicar a este hermano, no escucho la palabra de Dios. Otra, que dijimos, si no me engancho en los primeros 5 minutos, ya perdió mi atención. Condicionamos a escuchar la palabra de Dios, porque estamos diciendo, si no me engancha, ya. Otra condición, si no me habla bonito, si no me habla alegre, ya no escucho la palabra de Dios. Bien fácil se lo podemos decir eso al predicador o al hermano que está al lado de nosotros. Pero pensémoslo de esta manera.
¿Le diríamos eso a Dios? Le diríamos a Dios, imagínense que en vez de un compañero, un hermano o hermana que está a su lado, imagínense que está Dios a su lado. Usted le diría, Dios, voy a escuchar tu mensaje solamente si el predicador me engancha en los primeros 5 minutos. ¿Le diríamos eso a Dios? ¿Le pondríamos condiciones a Dios para escuchar su palabra? ¿No? Le diríamos, Dios, si va a predicar el predicador fulano, pues mejor no voy a poner atención. ¿Qué creen que diría Dios? ¿O quién de nosotros se atrevería a ponerle esa condición a nuestro Dios? Porque es lo mismo que decimos cuando se lo decimos a nuestro hermano que está al lado o cuando lo pensamos. Estamos poniendo condiciones para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y ya dijimos, la palabra de nuestro Dios es esencial. Si no la leemos en nuestros hogares, pues mínimo aquí hay que poner atención. Pero a veces ni estando aquí, mis hermanos, porque ponemos condiciones, que está muy aburrido, que el tema ya lo predicó la vez pasada, que no me habla bonito, etcétera, etcétera, mis hermanos. Pero nos atreveríamos a decirle eso a nuestro Dios. Y decimos, pues no nos atreveríamos a decirlo en voz alta, pero al pensarlo, ya se lo estamos diciendo a nuestro Dios. Porque Dios conoce todos nuestros pensamientos, ¿sí o no? Muy bien, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, esa resistencia, esa molestia, ese enojo, lo que le quieran llamar, a ciertas predicaciones, mis hermanos, tenemos que quitarnos en la mente de que eso es una reflexión, un reflejo de la habilidad de los predicadores. Tenemos que erradicar eso de nuestra mente, mis hermanos. Si el mismo apóstol Pablo decía, ustedes mismos dicen que mis cartas son fuertes, pero cuando estoy enfrente de ustedes, menosprecian lo que les digo. Con miedo, con temor lo hago. Moisés decía, yo no tengo palabra, Dios, para liderar a tu pueblo. Ellos mismos decían, yo no estoy calificado. Pero Dios califica a los llamados. Tenemos que erradicar eso de nuestra mente, mis hermanos. De que para escuchar la palabra de Dios, tiene que venir con ciertas condiciones. Tiene que ser el predicador fulano. Este predicador sí me gusta cómo habla. Pero este me duerme. La palabra de Dios es la misma, mis hermanos. El que no entiende es ¿quién? Nosotros. Y quizás nos duela, mis hermanos, escuchar esto. Quizás estemos incómodos al ser confrontados con la verdad de que hemos dicho muchas de estas cosas, mis hermanos. Hemos sentido esto en el pasado. Les pregunto y no me contesten, mis hermanos. Les pregunto y no me contesten. ¿Alguno de ustedes tiene un predicador favorito? No me contesten. Y al revés, ¿alguno de ustedes tiene un predicador que es el que está en la última lista de que ustedes quisieran que les predicara? No me contesten. La sonrisa que veo de ustedes es que sí está la lista, mis hermanos. Aquí está en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y ya hasta el último. ¿Cuántos obreros somos aquí, hermano Alfonso? 13, 15. ¿Quién estará en la última posición, lugar 15? ¿Seré yo, maestro? Si soy yo, mis hermanos, pues no estoy calificada, mis hermanos. Dios me calificará en el camino. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. A veces, como obreros también llegamos a bromear, mis hermanos, y decimos,
Como dice la Biblia, el profeta no es profeta en su propia tierra. A veces, cuando viene alguien, un nuevo predicador o que nos visita, pues es nuevo, ¿verdad? Bien que le ponemos atención. Pero cuando llega al lugar 14 en nuestra lista a predicarnos, ya sé de qué va a hablar. Es lo mismo que nos predica sábado tras sábado. Y en vez de pensar, Dios está poniendo esto en su corazón porque no he aprendido algo. Me lo está repitiendo y me lo está repitiendo hasta que entienda, mis hermanos. Es difícil, mis hermanos, lo entiendo, lo he sentido. Yo he sido, mis hermanos, oidor y lo sigo siendo. Cuando no me toca participar, yo me siento ahí también con ustedes. Y a veces son incómodas las predicaciones cuando mi corazón está siendo redarguido, está siendo corregido. Y en vez de estar sintiéndome ahí como que, ya me dio calor, ya me dio coraje, debemos dar gracias a Dios que ha puesto a un siervo a que me diga lo que tengo que escuchar para ir perfeccionándome. Eso es lo que tenemos que pensar, mis hermanos. Entonces, si de ahora en adelante, mis hermanos, le llega a molestar una predicación, en vez de enojarse, dé gracias a Dios que ha puesto la palabra de Él en uno de sus obreros para que nos corrija. O lo contrario, ¿quieren que Dios se olvide de nosotros? No. Entonces, si Dios nos ama y nos cuida, quiere decir que nos va a ir corrigiendo, mis hermanos, en el camino. Y eso significa estar incómodos. A veces, la verdad incomoda. Pero la verdad de Dios también es necesaria para nuestra vida, mis hermanos. Este es el mensaje, mis hermanos, de esta hermosa mañana de nuestro Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.